Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a compartir lo entretenido y lo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Antonio Esteves. Yo penso positivo porque son vivo, porque son vivo. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo, aquí en otro día miércoles en esta tertulia humana en la Radio Universidad de Chile, la FM 102.5. Qué rico estar con todos ustedes nuevamente aquí con mi amigo Antonio Esteves, quien ha vuelto a un largo viaje. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Eddie, qué gusto estar contigo nuevamente aquí, recuperar terreno. Sí, pues, ¿cómo te fue en tu viaje? Muy bien, lo pasamos muy bien y vimos cosas muy interesantes. Ahí vamos a conversar en algún programa de todo lo que se ve por esos lares, muy bonito. Sí, pues mi compañero Antonio Esteves anduvo por Grecia, por Turquía. Exactamente, Estambul, la Capadocia. Precioso, realmente lindo. Vas a tener que explicarnos todo. Sí, cosas culturales, profundas también. Ahí vamos a tener un programa para charlar, ¿eh? O sea, motivado, ¿no? Motivado, exactamente. Sí, pues bueno, felices también porque cada día tenemos más miembros del Club de los Positivos en Facebook. Ya superamos los 2.200 integrantes, así que bienvenidos los que están escuchando. Muy simples, se incorporan a Facebook, después se incorporan al Club de los Positivos. Y ahí ya son miembros ya activos donde permanentemente estamos viendo información y también comunicándole cada uno de los programas. También les recuerdo nuestro mail conversandoenpositivo@gmail.com y nuestro blog conversandoenpositivo.blogspot.com, donde adicionalmente pueden escuchar todos los programas anteriores por toda la gente que pregunta también. Así que bueno, partimos hoy día en nuestra tertulia humana de los días miércoles. Qué rico estar contigo y tú puedes presentar a nuestro invitado y nuestro programa hoy día, que es tan interesante. Excelente, sí. Bueno, yo también quiero aprovechar de saludar a todas las personas que nos escuchan y también del Club de los Positivos. Y siento una agradable sensación de estar nuevamente aquí, como volver a casa, digamos. Estar con mi amigo Eddie y con nuestro invitado, que ya estuvimos charlando aquí afuera, y para mí es un gusto presentarlo, una persona encantadora. Nuestro tema hoy día en el programa de hoy es medicina china y nos acompaña el doctor Antonio Cordero, que aparte de ser médico alopa, es médico especialista en medicina tradicional china, formado en la Universidad de Beijing. Además es miembro de una gran cantidad de sociedades médicas, digamos, de la Sociedad Médica Acupuntura de Chile y miembro de sociedades chinas de medicina, tanto en la parte tradicional como alopática. Y básicamente en Santiago, Antonio es director del Centro de Estudios Orientales San Pao. ¿Está bien dicho, no? San Pao. Antonio, bienvenido y qué gusto tenerte con nosotros. Cubano. Y bueno, a lo mejor se van a dar cuenta, pero claro, él no es chileno, nació en Cuba, pero hoy día está muy identificado con Chile, hasta está aprendiendo cueca, me dijo. Gracias. Aprovechando, como no tengo a tanta gente para saludar, voy a saludar a Carmen y a Margarita, que son dos mujeres importantes en mi vida en Santiago. Muy bien, que te han amistado con Chile, digamos. De todas maneras. Bueno, otra cosa que hay que decir del doctor Antonio Cordero es que, aparte de ser médico especialista en medicina tradicional china, también practica artes marciales tradicionales chinas como el Tai Chi Chuan y otras técnicas de las cuales a lo mejor podríamos hablar si nos da el tiempo, ¿no es cierto? Sí, claro. Como tú quieras. Me gustaría partir a mí la conversación, si me lo permites, con una pregunta. Cuando hablamos de medicina tradicional china, uno asocia acupuntura, asocia tal vez un poquito moxibucción, tal vez algunas recetas extrañas que hacen los chinos con minerales, con plantas y con productos orgánicos de animales. Cuéntanos un poquito, para ampliar nuestras mentes, ¿qué es realmente la medicina tradicional china? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus bases? Háblanos un poquito de eso. Esa está dura. Sí. Para poder sintetizar eso. Hay no sé si tú, me imagino, ubicas el Tao Te Ching, tratado que se le atribuye a Lao Tzu, y que comienza diciendo que el Tao del que puede hablarse no es el Tao. Bueno, así mismo, todo lo que yo te puedo decir de la medicina tradicional china es bastante acotado. Probablemente es más fácil decir lo que no es. La verdad es que la medicina tradicional china es un conjunto de procedimientos que tienen orígenes tanto espaciales como temporales muy heterogéneos, que se han ido acotando o enmarcando en una mirada más o menos común, pero esta comunidad es bastante reciente. En general, lo que hoy por hoy se llama medicina tradicional china responde a
una evolución histórica que tiene más de 3.000 años de historia y que como procedimientos generales podemos resumir la acupuntura, que es el uso de estas agujas filiformes, la moxibustión, que es el empleo de la planta artemisa. Exacto. En forma de conos hechos a partir de la, como decirte, de la planta misma, que se seca y se procesa como calor ahí. Claro, y se quema y produce un calor que además a este procedimiento se suman los aceites esenciales que forman parte de la planta que ingresan a la piel. Están los masajes terapéuticos, está el uso de técnicas respiratorias y de meditación. O sea, hay un conjunto de procedimientos que se han reunido alrededor de un grupo de ejes conceptuales y de categorías fundamentales que organizan un poco esta heterogeneidad. Entonces, en general, la premisa de base que yo podría decir aglutina o pega a todos estos elementos es que el ser humano se ve primero que todo inserto, formando una parte explícita del universo como totalidad, y que este universo completo, que incluye al individuo, se ve como esencialmente único y dinámico. Y el proceso de salud y enfermedad se ven como una expresión de este dinamismo y de este orden implícito. Todos los procedimientos que te mencioné están orientados al restablecimiento de dicho equilibrio dinámico. O sea, la salud no se ve como una instancia estática. Correcto. La salud es el transformarse constantemente dentro de un rango ordenado o fisiológico. Ahora, sí, esto parte con el concepto del chi, ¿no? Así es. Que el chi es la energía vital. Quizás podrías, o más que eso, podrías explicarnos. Por eso te decía que cualquier cosa que digamos, no sé si conoces esa expresión de todo lo que uno diga pasa por alto la verdad, ¿no? Porque el territorio no es el mapa y todo lo que tú digas está dejando fuera más de lo que alcanzas a decir. Pero chi, la idea de chi es bastante más que la traducción habitual, que es la de energía. Claro. Y cuando quieres enriquecerlo dices energía vital. Energía vital. Chi, el idioma chino no tiene alfabeto como el greco-latino, pero los caracteres que conforman la lengua china tienen un componente ideográfico significativo. No es lo único, también hay pictofonéticos, o sea, hay caracteres que representan el sonido. Pero su origen es esencialmente ideográfico, lo que significa que los chinos hablan lo que ven. Si tú te fijas, yo siempre pongo el ejemplo que cuando tú dices mamá, lo que estás haciendo es la reproducción de un fonema, de un sonido, que cuando lo ves escrito son 3 bastoncitos al lado de una bolita con un palito, ¿verdad? Eso es MA. Y luego repite los 3 bastoncitos y la bolita con el palito y la mamá no aparece por ningún lado. Cuando tú miras los caracteres más antiguos chinos, aún hoy, a pesar de que ya se han transformado, sigues viendo el sol o la luna o las montañas o la corriente de agua o un hombrecito caminando. O sea, la escritura parte de una representación de lo que se observa. Cerramos paréntesis. Los elementos constitutivos de la lengua entonces son estos que te permiten reconocer la imagen original. Por ejemplo, si yo miro el carácter que representa la luz, el brillo, lo que voy a ver es un dibujo que contiene un subdibujo del sol al lado de un dibujo de la luna. La idea de luminosidad deriva de partir de sol y luna, pero incluso los elementos más complejos, más conceptuales o abstractos, también se representan así. Así que por extensión, ese mismo carácter que aún yo no sé cómo suena, yo no sé cómo se dice, pero yo miro y veo que hay un sol y una luna. Y la idea de sabiduría, de claridad, de comprensión, también se le aducen a este mismo carácter. ¿Okay? Cuando los chinos, eso de pasada te cuento que suena Ming, y cuando los chinos te preguntan si han entendido algo, te preguntan si tú lo Ming, si se te hizo claro, ¿me entiendes? Si se ha hecho la luz, ¿verdad? Bueno, cierro el otro paréntesis y para concluir te cuento que la palabra chi ahora puedo explicar que está formada de un componente que significa una voluta de humo que envuelve al carácter que representa la planta de arroz. Entonces, es la idea del vapor que emana del arroz en cocción. Entonces, por un lado está la idea de nutrición, ¿no? De algo que nutre, que emana de lo que nos nutre. Pero además el propio carácter de arroz se estructura como una rosa náutica. Entonces, implícitamente está la idea de que este vapor se expande no unidireccionalmente, sino
en todos los sentidos. Al final, chi no es solo la energía, porque nosotros entendemos energía como la capacidad de un sistema para realizar trabajo, sino que es todo lo que es. Todo lo que es descrito bajo el concepto de chi, de manera tal que esta idea más o menos novedosa de la física cuántica, de este mar ondulatorio, ¿verdad?, de este mar de potencialidades, de posibilidades, fue expresado allá con esta idea de que todo lo que es esencialmente lo mismo. Por lo tanto, la idea de chi no es solo la energía, sino el sistema, el que lo describe. Ahora, este todo que tú dices, este chi, en fondo también antes hablabas de equilibrio, ¿no? O sea, en fondo extender a que este chi tienda al equilibrio, ¿no? Claro, es la segunda observación, porque en general, cuando tú hablas de chi como energía, no dices mucho de eso. La segunda observación que hicieron los gestores de este pensamiento es que no solo la realidad era única, sino que era única y cambiante, que había un pulso intrínseco, que había un movimiento en cada uno de los elementos observables. Y de ahí que diseñaran estas dos categorías, que también han sido abusadas, las ideas de yin y yang. Entonces yo te pregunto, ya yin y yang como tai chi o como yoga, son palabras orientales que de alguna manera no suenan ya tan extrañas, ¿cierto? Pero si yo te digo, y bueno, ¿y qué tú entiendes por yin y yang? Tú me decías, no, el yin es lo oscuro y el yang lo luminoso, o el yin es la mujer y el yang es el hombre. Pero eso es una... como la forma, ¿no? Es una objetivación de algo que no pretendió ascribirse a los objetos, sino que son categorías para describir el movimiento. Nuevamente, para hacer abuso de la paciencia de los que nos escuchan, si tú miras los caracteres de yin y yang, lo que ves son un elemento común, que es el que representa la ladera de una colina, y un elemento que, conectándolo con la idea anterior, uno representa el sol y el otro la luna. Lo que significa es que hay una colina que tiene una ladera umbría o sombreada y una soleada, lo que le da un carácter primero de unidad a los opuestos. Yin y yang representan no solo la heterogeneidad, lo discreto, luz versus oscuridad, sino el hecho de que luz y oscuridad, como corto y largo, como alto y bajo, como mujer y hombre, son conceptos que se definen relativamente. Uno y otro se relacionan como parte de una unidad mayor que los contiene ambos. Entonces, la idea de base al diseñar este modelo de yin y yang es que se observó que este universo esencialmente unitario no solo se movía, sino que se movía ordenadamente, y para describir estos dos movimientos complementarios y opuestos simultáneamente, un movimiento de expansión, de aceleración, de despliegue, versus un movimiento de repliegue, de contracción, de enlentecimiento, se diseñaron estas instancias. Entonces, todo el universo es simultáneamente uno y dos. Es único, pero pulsa constantemente entre un movimiento de despliegue, de ampliación, de crecimiento, y otro que le complementa. Y esto debe estar en permanente equilibrio, ¿no? Absolutamente, y esa es la expresión. La expresión de salud es la de un sistema de salud, perdón, es la de un sistema que conserva constantemente su potencial de cambio ordenado. Por decirlo de otra forma, es como decir, todo es uno, pero a la vez pulsa, vibra, claro. Tiene polos, etc. Sí, claro, si tú te enfocas en lo dos, si tú te enfocas en el sexo masculino versus el sexo femenino, tienes dos, pero cuando lo miras como una instancia unitaria, la pareja o la humanidad común que conecta a ambos, entonces tienes uno solo. La idea entonces es que no solo si tú observas el devenir de las estaciones, te das cuenta que hay un ciclo. Si tú ves la dinámica de un día de 24 horas, observas también que hay un movimiento de luz a oscuridad. Y siendo inserto, y de paso eso es lo que significa Sanpao, los tres elementos constitutivos de esta realidad única, que le ascribe al foco, digamos, cósmico, un valor yang, al telúrico, un valor yin, y al ser humano inserto entre estos dos polos, una capacidad de interacción con ambos, ¿verdad? Entonces, el ser humano no es un testigo que observa desde lejos estos movimientos, sino que se mueve él dentro del sistema, siguiendo las mismas regularidades o las mismas leyes. Y desde aquí, la idea de salud, que deriva mucho del pensamiento taoísta que gestionó estos conceptos, es la de la conservación del cambio y el movimiento.
Y la expresión de la enfermedad es la rotura de este estado de constante transformación. ¿Y este desequilibrio se da en los estados emocionales, estados físicos, en distintas áreas, ¿no? Aquí viene lo más sabroso. Lo sabroso es que el ser humano es descrito como un fractal del universo en el que habita, claro, porque esa idea de un yang cósmico, de un factor gestor, promotor, dinamizador, y un factor yin cósmico, el factor telúrico, la tierra que nos sostiene, que evidentemente para el observador que la habita, que está parado sobre ella, le parece más estable que los astros que ve en el universo. Ve al sol moverse, pero el suelo sobre el que está, si no vive en Chile, suele ser bastante estable, ¿verdad? Bueno, en el medio de todo este cuento está el ser humano que se mueve entre ambos polos, pero que a su vez en sí contiene también elementos de lo yin y de lo yang. Claro. Tú puedes ver los polos yin-yang en la relación entre estructura y función, entre lo somático y los espacios de la conciencia. Entonces también es un espacio que, a diferencia del pensamiento griego, donde muy tempranamente se separó soma de psiquis, ni siquiera la idea de psicosomático hace sentido, porque nunca se separó lo corporal del territorio de lo psicológico, del territorio de la conciencia o de lo espiritual. Claro, entonces, estas dos instancias conectadas entre sí gestionan un sistema saludable. Cada vez que hay un énfasis excesivo en uno o en otro, hay una rotura de la dinámica esencial, básica, y por lo tanto aparece una enfermedad. Y dependiendo de esta rotura, de qué tipo sea, es con qué técnicas vas enfrentando. Así es, claro. Pero significativamente aparece el espacio de la conciencia como sustrato más refinado, menos denso, por lo tanto más penetrante de todo. En medicina china se le atribuye un valor tanto en la gestación de la enfermedad como en el restablecimiento de la salud a la conciencia. ¿Y vista la conciencia en qué concepto de conciencia? Eso da para 10 o 12 programas. Pero piénsalo de esta manera, para resumírtelo rapidito. Piensa que, a diferencia del modelo nuestro, que como conversábamos hace un ratito, nosotros nos vemos como parados detrás de los ojos, dirigiendo nuestro cuerpo y el mundo detrás de nuestros ojos. En China la conciencia es ubicua, no es un subproducto del sistema nervioso central, no es un fluido gestionado en el cerebro, sino que permea y penetra todo lo que somos, de manera tal que en vez de pensar en actividad nerviosa superior, cada uno de nuestros órganos es visto como simultáneamente un agente de la actividad fisiológica y funcional y contenedor de un espacio de la conciencia, de manera tal que cuando aparece una emoción exacerbada o sostenida en el tiempo o disociada de los estímulos que lo generaron, hay una inmediata influencia en el órgano al que se le hace corresponder. De manera tal que una expresión clínica involucra siempre, por definición, un espacio de la conciencia. Y esto es bidireccional. Una expresión alterada de una función somática se va a traducir en una alteración de la conciencia que podemos registrarla en el proceso de diagnóstico y por lo tanto anticipar, sin necesidad de resonancia, que puede haber un compromiso allá, y viceversa. Un espacio alterado de la conciencia, si no se modula a tiempo, entonces evoluciona hasta transformarse en una lesión orgánica evidenciable por cualesquiera métodos que tú siempre hay correspondencia. Llueva, truena o relampaguee. Ahora, en ese sentido también, lo que se plantea en la medicina china es que de alguna forma cuando digamos, no se acata las leyes de la naturaleza, se empiezan a producir los desequilibrios en el cuerpo. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza en ese sentido para la medicina china? Unidad y equilibrio. Equilibrio entendido como movimiento ordenado, no caótico. Pero que significa en lo práctico significa que cada vez que tú pretendes conservar algo a cualquier precio, te estás alejando de los principios de la naturaleza que hablan de la transformación como un constituyente esencial de la vida. O sea, cuando tú dejas de fluir en el fondo. Claro, pero te separas del flujo. Así es, en la medida que te separas de esta búsqueda del equilibrio, es asimilable a la búsqueda de una fuente común, de un sustrato común. Y el sustrato común en esta mirada es el hecho de que somos esencialmente uno y que somos esencialmente uno que se transforma. Por lo tanto, en la medida en que tú te enfocas o te enclaustras en la idea de separatividad, de yo versus tú o versus cualquier otra cosa, estás haciendo estás tomando una opción que te aleja del equilibrio. Y te vas a enfermar.
y te vas a enfermar. De alguna forma. Sí. Ahora, déjame ir a algo más pedestre para después desarrollar un poco temas que les interesan a las personas que nos escuchan. Cuéntame un poco, voy a hacerte 2 preguntas, a ver si las puedes sintetizar. Cuéntame un poco, Antonio, ¿cuánto en China actual, digamos, se usa la medicina tradicional china en relación a la medicina tradicional occidental o alopática? Si hay hospitales en China, digamos, que usan la medicina tradicional china como el gran grueso, digamos, de la presión asistencial. ¿Y qué crees tú que puede aportar la medicina tradicional china a la medicina occidental nuestra, alopática, que es lo que más conocemos, digamos? La medicina china constituye, sin duda, tiene una presencia muy significativa en la China de hoy. En un porcentaje. Hay un movimiento indudable hacia la occidentalización. Se están moviendo. Como todo lo demás, como la economía, como la infraestructura, se mueve hacia un pensamiento que claramente es desde una sociedad de mercado. Pero tiene una presencia, y en la medida en que te acercas a la gente, eso es más notorio. La gente sigue usando. Una de las cosas que sorprende y que en mi opinión deriva precisamente de esta comodidad con la ambigüedad, con lo incierto y lo múltiple, porque en China la persona que es budista puede ser simultáneamente taoísta, puede ser simultáneamente cristiana y no se complica para nada, y aquí le reza a Juanito y allá va y le pone la flor a María y no hay ningún problema. De manera tal que esta orientación permite la simultaneidad de ambas medicinas. En el espacio de formación de nuevos médicos, el médico puede hacer ciencias básicas y luego hacerse medicina tradicional china o medicina alopática. Y la presencia en términos de la atención primaria es de ambas partes. No querría darte números porque te voy a estar mintiendo. No sé cuál es la relación ahora, pero ambas tienen una presencia marcada y accesible en la misma medida. ¿Pero qué puede aportar la medicina tradicional china a la nuestra? La medicina tradicional china es una medicina avanzada, en el sentido de que estas premisas que conversamos son las premisas de la ciencia de vanguardia de hoy. Un universo cada vez más interconectado. De la ciencia cuántica incluso. Yo creo que el énfasis en una medicina humanizada, el énfasis en una medicina de la unidad, el énfasis en una medicina dinámica e individualizada. Sin embargo, tengo que decirte que nuevamente yo no veo la medicina china como el adversario de la medicina alopática. A mí me parece que la dirección natural de las cosas es hacia la integración de ambos modelos, porque ambos prospectos tienen puntos fuertes y débiles. Y si bien yo me imagino que tú sabes que hay un gran éxodo del paciente convencional hacia las medicinas complementarias. Sí. En gran medida por la progresiva deshumanización que no tiene duda que está tomando lugar. Y esto lleva a análisis que tomarían mucho más tiempo, pero está claro que es evidente que no todo el que hace medicina china se adscribe a estos criterios de base. Yo te comentaba hace un rato que está pasando que la medicina china, que va uno a estudiar en China creyendo que está realmente bebiendo de las raíces, suele ser cada vez más cercana a la alopática, y que esta acupuntura progresivamente se va alejando de las premisas básicas que hacen que dos individuos con un mismo diagnóstico se traten de distinta manera, porque hay elementos individuales que no pueden pasarse por alto. Esos elementos que permiten una máxima eficiencia en el uso de la medicina china se van perdiendo, porque esta necesidad de hacer más presente la medicina china en Occidente, como cualquier otro producto made in China, ha hecho que se vaya como que acotando este sustrato teórico y filosófico y se vaya presentando más la acupuntura como este puntico para aquello. Por eso es que cuando tú hablas con cualquiera en la calle te dicen, sí, la acupuntura, que es bueno para el dolor de cabeza y para bajar de peso. Bueno, recordemos que estamos aquí en Conversando en Positivo, en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, junto a Antonio Cordero, hablando de medicina china, junto a Antonio Esteves y Edgardo Fogel. Antonio, relacionado a lo que tú estás hablando, ¿cómo se puede ir? Porque he conversado con algunos doctores justamente a propósito de este programa y todos me manifestaban que igual hay un conflicto grande entre la medicina china y la medicina tradicional, en términos que van por caminos distintos, y cuando llega un paciente
a un médico tradicional y el paciente le dice, oye, quiero hacer algo, alguna terapia complementaria, el médico no tiene la suficiente, digamos, quizás información o argumentos así sólidos, él como científico, decir, sí, hazlo. Mira, yo creo que no hay ningún conflicto de base. Yo creo que la integración está ocurriendo mientras estamos hablando nosotros, y es evidente que si tú te enfocas en el sentido de la medicina, que es ayudar al prójimo y aliviar el dolor humano, no hay ningún debate. El debate se produce cuando cada uno de los expositores de la medicina china o de cualquier otra se cierra en su posición, en su mirada, y no permite que haya diálogo alguno. Pero no hay forma de poder medir mejor la medicina china, digamos, con el fin de que los doctores puedan avalarla. Bueno, medir quizás los resultados. Pero claro, desde los años 70 hay un grupo de ensayos clínicos que han claramente dilucidado ese tema, y que por eso es que la medicina china es una que tiene más presencia en el mundo ortodoxo o alopático, porque hay una evidencia clínica de que no se trata de sugestión, no se trata de un efecto placebo, no se trata de cuán bueno es el rapport entre el médico y el paciente. Hay un espacio medible de modulación de neurotransmisores y neuromoduladores. ¿Eso específicamente en la acupuntura o en todas las ramas de la medicina? La acupuntura es la que se ha medido mejor, eso sin ninguna duda. Las respuestas de los ensayos clínicos bajo los estándares científicos, sin duda la acupuntura es la que mejor los ha cubierto. Pero yo creo que es importante la pregunta en un sentido que me gustaría aclarar, y es el hecho. Esto es algo que también yo uso con regularidad porque creo que es un buen punto. Si tú te vas ahora a la clínica de Las Condes, o Indisa, o Santa María, o Providencia, cualquiera de las clínicas ranqueadas, y te trata un médico que tú lo percibes como un energúmeno, que te trata mal, no hay que preocuparse si el hombre está cansado, en fin. El hecho es que tú sientes que no has recibido un buen servicio, y tú te enojas, te paras, te vas y dices, me voy a ver otro médico. ¿Cierto? Sí. Pero si tú te vas a un acupuntor y no te va bien, tú no dices, este acupuntor a lo mejor no está bien formado. Lo que tú dices, la acupuntura no funciona, ¿verdad? Porque no hay información suficiente respecto de cuáles son las competencias y los puntos fuertes, del mismo modo que tampoco se sabe cuáles son sus limitaciones. Claro. Y en mi opinión eso ocurre porque ambas partes están centradas en algo distinto de lo que importa, que es qué puede ayudar a esta persona que viene a mí buscando alivio, ¿verdad? Y nosotros partimos de un grupo de premisas que están centradas en lo discreto, en lo particulado, en lo molecular, en la visión celular y bioquímica de la vida. La medicina china parte de elementos de la unidad esencial, del factor dinamizador y transformador de la conciencia, y está claro que el universo que habitamos es exactamente el mismo, solo con dos miradas que describen de manera más enfática un aspecto que otro. Sí. Del mismo modo que tú te puedes centrar a describir la luz como onda o como partícula, ¿cierto? La luz es simultáneamente ambas. Yo creo que lo que ocurre es que nosotros como médicos recibimos una información fracturada, fragmentada, incompleta por un lado, y que por otro lado muchos de los expositores de las técnicas de salud centradas en la conciencia, vinculadas al movimiento de New Age, no tienen una suficiente formación como para poder establecer un diálogo informado con un colega médico. A ver, pero para hacer el debate más preciso y que las personas que nos están escuchando puedan discriminar algunas cosas. Antonio, busquemos enfermedades que las personas conocen, digamos. ¿Cuáles dirías tú que son las enfermedades que mejor aborda la medicina tradicional china y las enfermedades que realmente mejor aborda la medicina alopática, donde los éxitos son más claros? Hablando de grandes patologías. A ver, hagámoslo un poquito primero más genérico y después lo bajamos cuando tú quieras. Piensa en lo siguiente: la medicina ortodoxa, alopática, occidental, tiene excelentes resultados allí donde puede encontrar una causa concreta que gestiona la enfermedad. Infecciones. Claro, un cuadro infeccioso. Antibióticos. Tú puedes encontrar un agente concreto. Exacto. Esto parte de la mirada pasteriana, ¿cierto? La identificación de microorganismos que participan en la gestión de enfermedades. Tú los identificas, los aíslas, los bombardeas, los eliminas, chao. O las enfermedades traumáticas, donde hay una intervención quirúrgica que puede restablecer la parte carpinteril de la totalidad. De cortar y coser. Claro.
donde quiera que aparece un cuadro más complejo, donde no hay un blanco, donde no hay un agente más claro, definido, más sistémico, más idiopático, más esencial, ahí estamos trabados. Y empieza entonces, en Cuba hay una palabra que suena medio rara, pero es el culipandeo. Eso significa un poquito para allá, un poquito para acá. Te empiezas entonces a pasearte por todos los especialistas y cada uno medicarte desde su ángulo, perdiendo en gran medida la visión de la totalidad. Déjame decirte que la idea de unidad esencial no es extraña a la medicina occidental. ¿No? La idea del hombre como un sistema complejo, biológico, psicológico, social, espiritual, es presente. Sí. Pero en la praxis clínica eso suele pasarse por alto con muchísima frecuencia, ¿verdad? En la medicina tradicional china, tú no dependes del conocimiento de la causa. Lo que tú observas es el paisaje desarmonioso que la persona presenta. Por eso 2 cefaleas distintas se tratan de manera distinta en 2 personas distintas, por más que se expresen con síntomas similares, o signos similares, claro. Porque la individualidad gesta un paisaje diferente. Entonces, yo diría que la medicina occidental se parece más a un acto de mecánica automotriz, mientras que el trabajo de la medicina china tiene más que ver con el de un jardinero, que establece relaciones más que identificar un culpable. Entonces, las patologías complejas de orden sistémico que involucran alteraciones del ánimo, pero también compromisos funcionales. Los puntos flacos de la medicina china son aquellos que son los puntos fuertes de la medicina occidental, porque es necesario saber cuándo derivar, porque una persona requiere de un abordaje quirúrgico, por ejemplo. Tú no puedes estar postergando el derivar a un paciente que tiene un dolor que está señalando una situación bastante más compleja. Los cuadros con tumoraciones, los cuadros de orden congénito, con transformaciones ya estructurales importantes, no responden bien a la medicina tradicional china. Pero este espacio temprano, este espacio funcional, donde todavía no hay cambios irreversibles, son abordables de la medicina china. Acupuntura, qigong, tai chi, plantas medicinales, moxibustión. Al final el profesional dispone de un arsenal, de un instrumental que... Ahora, el rol del paciente es mucho más activo. De todas maneras, esa es otra de las cosas que quería señalarte. Hay mucha menor verticalidad. Evidentemente, el paciente se ve más comprometido, no en el sentido culposo. Tú sabes que este movimiento claro, de la intención, claro, que tú dices, no, pero tú eres responsable en un sentido medio ominoso, ¿no? Arréglatela. Aquí la idea es que está claramente nosotros estamos participando en la gestión del desequilibrio y deberíamos simultáneamente participar también en su restablecimiento. Marcela Guzmán, que es nuestra colaboradora, justamente puso un video en Facebook y ahí se veía, por ejemplo, primero el doctor preguntaba, después escuchaba, y se habla de oler y se habla de palpar también. Sí. Y después va identificando y después le va entregando ciertas herramientas para ir avanzando, para ir explorando qué puede tener, ¿no? Claro. El organismo es visto como un sistema totalmente dinámico, cuasi ameboideo, todo va cambiando, hay sustancias, estructuras, hay instancias, los órganos no son vistos, y esto es uno de los elementos más enriquecedores que al menos a mí como profesional me ha aportado la medicina china. Piensa que esta idea de el órgano como habitáculo de la conciencia es muy sabrosa porque te permite moverte en las 2 direcciones, lo funcional apuntando al espacio del ánimo, de la emoción, y lo emocional apuntando a una dirección hacia donde va somatizando. Pero además está esta red de canales que conectan al órgano y por lo tanto al segmento de la conciencia que allí habita con la superficie. Entonces, al observar, tú observas simultáneamente la superficie y la profundidad, porque cada órgano sensorial, cada sector de nuestra piel, de nuestro cuerpo, es la expresión superficial de un órgano y por lo tanto de un segmento de la conciencia también específico. Así que las dermatitis y las cefaleas no son me duele la cabeza, son una expresión que es vinculable a nuestro interior
y también es vinculable a nuestra alma. Entonces hay una relación entre lo observado, hay un espacio... Las obstrucciones no son solamente físicas, son energéticas también, ¿no? Claro. Son bloqueos. Y a mí no me gusta usar la idea de energía, por eso te digo, porque es muy... Pero son mueve la energía. ¿Y cómo hago eso? Bajo esta mirada, todo lo que hacemos es esencialmente energético, todo está constantemente en movimiento y transformación, ¿no? Ahora, Antonio, para ir a cosas más concretas, porque el tiempo aquí lamentablemente se pasa súper rápido. Por ejemplo, ustedes hablan mucho para que los auditores quizás podamos ir aprendiendo algo. Por ejemplo, el tema de la respiración. ¿Cuáles son las claves, digamos, para ir mejorando en el aspecto de la respiración? Bueno, primero que todo es tratar de no quedarte sin respirar. Esa es la primera. Punto número uno. Por ejemplo, cuando otro término que aparece como parte del sustrato o del arsenal de la medicina china es el Qigong, que literalmente es trabajo. Ese Kung, si tú lo observas, para volver a la cosa lingüística, es un yunque y una espada. Entonces, da la idea del templar, de un trabajo consistente, refinado, a la vez firme y suave, que produce de un pedazo de hierro una obra de arte funcional como una espada. Entonces, Qigong es un trabajo de este orden con el Qi. Y eso requiere de lo que se llaman Santiao o 3 regulaciones. Y una de esas regulaciones es la regulación de la respiración. Las otras 2 son las del alineamiento, la estructura corporal y la atención. En ese contexto, la regulación de la respiración básicamente está orientada a, primero que todo, ser consciente, participar del proceso de intercambio de la respiración como gestionador de la relación, del vínculo con el medio, ¿verdad? Y luego la idea evidente de la constante transformación, de la representación de aquel cambio, aire que ingresa, aire que egresa. Y eso se relaciona especialmente el arte marcial, en el yoga, con el movimiento también. Claro que sí, hay un movimiento de recepción y un movimiento de emisión, un movimiento hacia el centro y un movimiento desde el centro, por lo tanto refleja aquella condición cósmica que habíamos mencionado. Oye, siguiendo un poco con lo que ha dicho Eddie, que creo que es una línea que le interesa mucho a nuestro programa, pero quiero antes de eso hacer un énfasis, Eddie, en lo que dijo Antonio, que me parece a mí extraordinario. Lo dijiste a la rápida, pero lo tomé muy bien. Dijiste 3 cosas que para mí son esenciales en mi vida, ¿no es cierto? Dices tú que hay 3 cosas que la medicina tradicional china le presta mucha atención, que es a la postura, al movimiento, a la respiración y a la atención. Que la atención es una de las cosas que la psicología ha dejado más de lado, digamos, la medicina, pero ustedes lo ven como parte esencial, digamos, de mantener la salud. Eso lo encuentro extraordinario, porque en medicina tradicional y en psicología se le presta muy poca atención a la atención, valga la redundancia. Entonces, qué bonito lo que dijiste, o sea, la postura física, la respiración y la atención, el trabajar en la atención, en la percepción, en la autopercepción. Encuentro brillante, encuentro extraordinario, Edis. Ahora, yo te decía, lo que pasa es que, discúlpame, lo que pasa es que la atención no es más que una expresión de esa conciencia que nos constituye en nuestra totalidad. Claro. Entonces, el instrumento mediante el cual yo me reconozco habitándome no solo en mi cuerpo, y eso significa tomar conciencia de los segmentos olvidados de mi cuerpo, no castrar ninguno de ellos. No se trata en ninguna parte, no se enseña en ninguna parte. Pero hay un colorario más, que es como que el universo es esencialmente uno. Aquí el tema se extiende al reconocer al otro como una extensión de mí mismo, en el sentido directo de la expresión alter ego. Por lo tanto, al observar al otro conmigo, siendo yo también, evidentemente se lesiona muchísimo el desequilibrio que deriva de sentirme como tu adversario, como tu oponente, como alguien distinto de mí, y por lo tanto susceptible de ser abusado, machacado, olvidado, en fin. Pero déjame profundizar lo que decía Eddie, que me parece a mí bueno para el programa. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿qué se aconseja a la gente para mantener la salud? ¿Me entiendes tú? Porque hay una higiene en la medicina tradicional china. ¿Qué se aconseja con respecto los niveles de estrés? Por niveles de estrés, por ejemplo. ¿Qué se aconseja con respecto a beber agua? ¿Qué se aconseja con respecto a dormir bien o cuánto dormir? ¿Cuáles son las normas de vida? Ciertos tips occidentales. Claro, ¿cuáles son como las normas de vida? ¿Existe eso para conservar la salud? Sí, de todas maneras, pero hay un
Lo complicado. No, lo que pasa es que... Es mucho para contestar. Claro, meterlo todo así en una cajita es complicado, pero por ejemplo, déjame hacerte antes una anécdota. Está este señor... suele contarse de distintas maneras, yo te lo voy a apretar ahí. Un señor que va a averiguar sobre cuáles son las pautas para mantener la salud en China. Y entonces reúne a estos sabios en un mismo lugar y uno le habla de la importancia de levantarse temprano y hacer ejercicio. Otro le habla de que yo nunca he comido carne en mi vida. El tercero le dice, no, yo limito la emisión de mi semen. El otro le dice, yo medito en el vacío esencial, en la impermanencia. Otro le dice, qué sé yo, pucha, yo que bebe mucha agua. Claro, practico el amor incondicional. Y de pronto soy un ruido en el segundo piso. Y dice, oye, ¿y eso qué? No se preocupe. Pero insiste, ¿no? Porque este señor es una persona ya de una edad provecta, casi nonagenario, así que siente que este ruido que hay arriba podría estar incomodando a estos grandes maestros. Hasta el final este señor mayor le dice, no te preocupes, si es mi viejo que anda borracho y fumando ahí arriba, ¿no? He escuchado el chiste. Sí, entonces la verdad es que no hay receta. Una de las miradas de la medicina china es que no hay receta. Pauta genérica, sí. La pauta es el restablecimiento de ciclos naturales, la idea del retorno a la noción de movimiento. Si tú te pones a mirar, todos estamos en Occidente a la búsqueda de un estado ideal que una vez, como Fausto, llegado allí, queremos que permanezca por siempre. Entonces, no nos ajustamos bien a los cambios. Desde ahí, todas las cirugías estéticas de las que estamos al tanto y demás. Hay una necesidad de conservar este ideal de flacos, jóvenes, estirados y demás, per secula seculorum. En China, la idea de salud viene con la idea de acomodar la noción de cambio, de transformación, de transición. Llama mucho la atención que cuando tú vas, ves gente de una edad muy avanzada haciendo ejercicios temprano en la mañana. Hay un valor adscrito a la ancianidad que nosotros hemos perdido, ¿verdad? Porque hay una menor gestión de resultados desde el punto de vista inmediato y por lo tanto el anciano ha perdido significado. Todo el mundo sabe lo difícil que es para una persona ya de una edad un poquitico avanzada conseguir trabajo y demás. Entonces yo creo que esencialmente está la noción de restablecer en nuestras vidas el movimiento. Allá dicen también que la única puerta que no pierde su movilidad es la que se mantiene en uso. O sea, la inmovilidad inmoviliza y el movimiento dinamiza. Entonces, hay una idea de recuperar los ciclos naturales, de la aproximación a la naturaleza, no, como te digo, no desde una posición de juicio del valor de la sociedad, sino de un instrumentar un movimiento hacia espacios que nos permitan recordar que somos instancias dinámicas, que estamos constantemente cambiando y que por más que tratemos de contener eso y de mantenernos en una posición permanente, no va a ocurrir. Entonces, respecto a la alimentación, tú como doctor, digamos, especialista, ¿qué alimentos se deberían evitar? Yo no creo que se deben evitar alimentos, se debe evitar la mecanicidad en la alimentación. Yo no quiero empezar a decir que esto sí, que aquello no. El azúcar. Bien, el azúcar, bien, y tú, yo creo que es un tema de proporciones y de magnitudes. Yo no soy partidario de la reducción absoluta. Claro, regimentada como prohibición en ningún sentido. sentido. Una salud natural me imagino que restablece también el equilibrio de uno, ¿no? Claro, si tú te aproximas a la orientación de la dietética y de la nutrición en China, te das cuenta que hay un uso equilibrado de los colores, de los sabores, de las texturas, de los materiales. La idea de base es la idea de aportar elementos de distinto orden, garantizar que hay una comunión con la totalidad entre ese pseudo allá afuera y aquí adentro. La nutrición tiene que ver con un espacio de intercambio y de presencia y de, sobre todo, moderación, de dejar espacio al movimiento. Claro. Hay una nutrición que es de orden más, hablando de técnicas, de cosas, que se llama Shuxin,
Shuxin significa vaciar el corazón. No en el sentido de eliminar las emociones, sino de eliminar las interpretaciones y los juicios. De dejar espacio para que la realidad recupere su profundidad. Que las cosas que están ocurriendo a mi alrededor no necesariamente tienen el carácter o el significado que yo la escribo. De todas maneras, a tus ojos ese mismo evento es evaluado, interpretado y macerado y metabolizado de otra manera. Lo que tú decías antes, lo decía Antonio también, pues, Antonio, o sea, con los niveles de conciencia, o sea, todo tiene que tener un cierto nivel de conciencia, la alimentación y todo, para que se vaya incorporando de una forma mucho más equilibrada. Entonces, si tú piensas en salud como equilibrio, ¿qué es lo que necesitamos como sociedad? Un movimiento hacia la unidad, un movimiento hacia el silencio, un movimiento hacia el movimiento. Porque evidentemente estamos centrados en el estatismo, estamos centrados en lo diferente, estamos centrados en la obtención de un estado ideal que una vez allí nos va a garantizar todos los bienestares del mundo per secula seculorum. Entonces... ¿Y tú en tu caso, por ejemplo, cómo vas deteniendo esa mente tan bulliciosa que tenemos? Mira, yo tengo una mujer que me ama y yo la amo y eso me ayuda tremendamente a arreglar el mundo a mi alrededor. Yo creo que uno parte primero que todo de esta recuperación de la idea de que el mundo que intento transformar me contiene. Y por lo tanto lo primero es tratar de observarme también mientras lo habito. Entonces, cuando yo hablo de detención, no significa esta idea del eremita, del anacoreta, oculto y separado sino de crear en el día un espacio de sosiego, de un momento de encuentro, de un espacio que tiene que ver con la escucha. Está claro que uno no puede dejar de asistir, especialmente en este modelo que a nosotros como varones nos ascribe estas funciones de proveedores, y uno sabe que está lidiando con un jefe que es un energúmeno, pero eso va a seguir estando ahí. Entonces, evidentemente hay movimientos que uno puede hacer y otros que no puede hacer. A lo mejor todos querríamos tener una casa en la playa y retirarnos a meditar sobre la octava pata del cangrejo por el resto del otro día. Sí. Pero eso no es operativo. Lo que sí es operativo es que puedes hacer un movimiento diario, cotidiano, sencillo, hacia el silencio, hacia la conciencia y la respiración, que favorece la recuperación de un espacio de presencia, que entonces te permite darte cuenta que la persona con la que debates o con la que discutes no viene de un espacio que te niega, sino que viene desde su propio espacio de conciencia, de su propio espacio de presencia o de falta de ello, y que no lo hace alevosamente, como nuestros padres no hicieron lo que hicieron. Tú sabes que ahora toda la tendencia psicoanalítica y otras más, escarba buscando por qué cuando mi abuelita me dio un chancletazo, entonces yo me quedé... Claro. Pero obviamente una vez que tú das un espacio hasta comprender que la abuelita hizo lo que pudo desde su posición de amarte y creer que de esa manera te convertía en una mejor persona, te permite desatar el nudo y no dar más vueltas alrededor de algo que tiene un carácter simultáneamente permanente y a la vez terminado, ¿no? Recordemos que nos están quedando pocos minutos. Estamos con el doctor Antonio Cordero hablando de medicina tradicional china junto a Antonio Esteves y Edgardo Fogel. Una de las últimas preguntas, quizás, la teoría, la medicina china también está relacionada con la teoría de los 5 elementos, ¿no? Y también se relaciona al horóscopo chino. ¿Podrían explicarnos un poco? Otro elemento que está flacamente traducido. Esto que hemos visto, elemento, se traduce así por homologándolo con el modelo griego de los 4 elementos, ¿verdad? Pero el carácter original, Shen, habla de movimiento. Si tú miras el carácter, significa hay huellitas en una encrucijada. Entonces habla de movimiento y cambio. La idea es más como fases, como etapas, como agentes del cambio. Y no es más que un refinar de aquella idea de yin yang. Yo te hablé que yin yang eran categorías que describían 2 tipos de movimientos, uno de despliegue centrífugo y uno de retorno. Así es. Aumenta el calor, la luz durante el día, después se repliega y se incrementa la oscuridad, ¿verdad? Del reposo, el silencio. Pero los chinos se dieron cuenta de que esto no aparecía como un encendido o apagado. Ahora hay luz, ahora no. Ahora hay luz, ahora no, sino que hay una transformación gradual. Y estos elementos o fases o agentes que denominaron madera, fuego, tierra, metal y agua son simbólicos. La madera representa todo proceso que acaba de nacer.
es el momento de brote, de comienzo. Entonces ahí tú tienes la transición de invierno a primavera con las primeras plantitas, con las primeras manifestaciones del verde, pero entonces la primavera en el espacio de las estaciones es equivalente a la madrugada, es equivalente a la infancia, ¿verdad? Son espacios que representan un primer movimiento hacia el despliegue. Y luego tienes el verano en el espacio estacional, como tienes la juventud, como tienes el mediodía, donde esta expresión del movimiento de tipo yang hacia el despliegue se maximiza, ¿verdad? Todo lo que venga del máximo después va a ser menor. Entonces hay un movimiento de repliegue que diríamos antes hacia el yin, pero ahora lo representamos con el metal, que es una instancia que conserva brillo, pero que aparece bajo la superficie de la Tierra. Entonces el brillo va profundizándose. Y luego el agua como representación del movimiento hacia abajo, como epítome del yin, de la noche, del reposo, de la docilidad. Y entonces tienes invierno, noche, agua, todo vinculado. Lo interesante es que también nosotros estamos constituidos de esta fase, y ese mismo mapeo de los distintos momentos del cambio están asociados a nuestras distintas instancias funcionales y, como te conté antes, también a distintos segmentos de la conciencia. Entonces, todo lo que somos es una constante expresión de este constante devenir. Sí. Entonces, está el fuego y está la tierra. Claro, la idea es que haya una transformación y un nexo entre nuestros órganos. ¿Y esto cómo se relaciona con el horóscopo chino? El horóscopo chino... Ahí está el animal y los elementos. Los animales. Claro, hay un mapa de 60 fases. 12 son 12 animales instancias y 5 elementos. 60 combinaciones. Claro. Se parece a los hexagramas del I Ching. Claro. La idea es que el horóscopo no tiene un carácter predictivo, sino más bien descriptivo de cuál es el material, la materia prima con la cual tú arrancas este proceso de transformación. Y así hay manifestaciones que expresan entonces, porque lo interesante es que esta mirada de las 5 fases ya te da un elemento no solo predictivo, sino transformador, porque una vez que tú evidencias, no solo que esto está yang, sino que está yang, pero en la etapa de madera o de joven yang, el movimiento natural es hacia el fuego, hacia la concreción y el completamiento del devenir. Entonces, la proposición es mover el sistema hacia allí, ¿verdad? Una vez que tú identificas, sabes cuál es el siguiente paso. De hecho, hablando del I Ching, eso es lo que le da su carácter predictivo. Claro. Porque como todo el sistema se mueve de forma ordenada y cíclica, una vez que identificas el punto actual, el siguiente movimiento, si el sistema está escrito a las leyes naturales, es entonces anticipable. Pero no es que no te diga, usa este numerito para ganarte el quino y te vas a encontrar con una rubia estupenda. No va por ahí, ¿eh? No va por ahí. Hay una duda que tengo yo así, una pregunta tal vez no tan docta, digamos, pero nos queda un minuto. Nos queda un minuto. No, mejor espero que digas algo que te iba a hacer. No, habla. No, siempre me ha llamado la atención por qué los chinos de repente prescriben, por ejemplo, cuerno de rinoceronte para ciertas cosas. ¿Es cierto eso? Sí, de todas maneras. Sí. Tienes que pensar que toda la naturaleza fue descrita como en correspondencia con estas 5 fases. Y los desequilibrios que nosotros traducimos como enfermedades son la rotura del ciclo de transformación. Y algunos elementos pueden gestionar o la nutrición de aquello que está insuficiente o la movilización de aquello que está obstruido y que está limitando el cambio. Entonces, existen esas prescripciones. Sí, las patitas de oso en sopa, que son extraordinarias. Pero los pobres animalitos sopan de No, ya eso va de todas maneras, gracias a Dios va en bajada. Va en bajada, sí. Bueno, lamentablemente queda re poco tiempo. Disculpa, Antonio, si hemos sido pero es difícil conversar este tema tan amplio en una hora. Me siento apedreado y tirado contra la pared. Pero, azotado. Pero ya haremos otro programa más amplio. ¿Podrías darnos un mensaje? Es una tradición en nuestro programa que nuestro invitado le da un mensaje a nuestra comunidad positiva. Algo así como, con tal que haya perseverancia, hasta una barra de acero puede convertirse en una aguja.
Qué buena. Entonces, yo creo que ninguna situación está suficientemente perdida. Yo creo que hay que evitar el optimismo por principio. Bien. Súper bien. Yo también me despido. Pues muchas gracias, Antonio. Mucho no hay de qué. Por todo lo que haces. Gracias a ustedes. Yo también me despido y me quedo con lo que dijimos dentro del programa, que qué importante es respirar, la actitud física correcta y la atención. Cultivar la atención. Y darse cariño. Y darse cariño. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo programa. Sí. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a compartir lo entretenido y lo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Antonio Esteves. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 19 horas en Radio Universidad de Chile.